Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Para mucha gente en México, el acceso a un buen servicio de salud familiar es difícil y costoso. La salud pública está saturada con hasta varias horas de espera para una consulta sencilla. Los hospitales privados ofrecen consultas y servicios caros. Los consultorios de farmacia dan una solución accesible, pero incompleta a las necesidades de salud de una familia. En Previta, nos preocupamos de dar acceso a una salud de calidad y a un mejor costo. Es por eso que lanzamos MediClub Previta, una app que da acceso 24/7 a una membresía de salud familiar integral con muchos servicios, todos incluidos. MediClub Previta soluciona los problemas de acceso que tenemos los mexicanos a médicos en caso de urgencias o de seguimiento habitual. Un médico en tu bolsillo 24/7. Consultas ilimitadas en nuestros consultorios Walmart y en caso de necesidad, agendamos citas con prioridad y precio negociado con especialistas, médicos generales y pediatras. Si tienes una emergencia, mandamos médicos o ambulancias donde haga falta. Diseñamos un plan para que cada miembro de la familia sepa cómo cuidar su salud. Contamos con descuentos en medicamentos y laboratorios clínicos para facilitar su tratamiento. Incluye limpieza dental anual y otros muchos beneficios. La mejor solución para todos los que se preocupan por su salud, la de sus padres y de sus hijos. Previta. We save lives. We save money. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días aquí en este programa de retos femeninos que, bueno, pues hoy es un tema que llevábamos ya varios meses con el interés de llevarlo a cabo, porque pues no solamente encerradas, sino tanta información, tanta desinformación sobre la salud, sobre si llevo a mi paciente, voy al doctor, etcétera. Y tenemos el día de hoy al doctor Morgan Guerra, que le damos la bienvenida. Morgan, gracias por acompañarnos el día de hoy. No queremos perder un solo segundo y le pasaría yo el micrófono para no ser tan egoísta a Julieta. Tú que tienes tantas dudas sobre este tema, sobre la telemedicina, si quieren arrancamos con las dudas de algo que cada día crece más, ya nadie va a parar la tecnología. Entonces arrancamos y leo con Ale y así en forma ordenada para que a él lo podamos escuchar con atención. Pues me muero de ganas, doctor, que nos platique de qué se trata, cómo funciona y desde cuándo ya lo podemos poner en práctica. Porque sí, en casa, por ejemplo, hemos tenido algunos problemitas de salud durante esta época de la pandemia y la verdad es que es difícil y yo siempre me he preguntado, pero si ya hay muchos estudios que a uno le hacen sacar y que son ya información para un médico, ¿por qué no a través de eso nos pueden diagnosticar? Me imagino que de eso se trata la telemedicina, de mandar estudios, de que ustedes averigüen cómo estamos. Claro, no es lo mismo paciente a paciente, pero por ahí va. Así es, muchas gracias por la invitación, Julieta, Silvia, gracias por permitirme estar con toda su audiencia. Y efectivamente el mundo pues, nos ha obligado a través de esta pandemia a encontrar nuevas maneras de recibir diferentes servicios y es lo mismo con la medicina. Y más ahora que pues, es difícil acceder a los servicios de salud en un hospital por el temor de que nos fuéramos a enfermar, pues tenemos que encontrar otros medios como el que estamos ahorita utilizando para tener esta conferencia. Entonces, básicamente la medicina ha ido transformándose. De hecho, desde mediados, antes de mediados del siglo pasado, desde 1948, algo así, fue cuando empezó a existir esta cuestión de la telemedicina. Un doctor en Boston utilizó todo un set en donde con una cámara y con su enfermera hicieron un tipo de telemedicina muy rudimentaria, pero como digo, esto no es nada nuevo, ya lleva más de 60, 70 años evolucionando y que efectivamente, si bien no todo puede ser por telemedicina,
hoy ya en día hay mucha tecnología, hay muchos avances que nos permiten que no todas las interacciones médicas tengan que ser presenciales. Es decir, como acabas de mencionar, si tenemos alguna enfermedad tipo diabetes que ya está diagnosticada, pues no tengo mucho que explorarle al paciente cada visita. Sí hay que ver cómo está su visión, hay que ver cómo está la piel, etcétera, etcétera. Pero como bien dices, podemos pedirle al paciente que se realicen los exámenes y de hecho puede ir alguien a tu casa a tomar los exámenes, se mandan los resultados a un expediente electrónico y posteriormente tener una consulta en donde se evalúan los resultados y se toman decisiones terapéuticas. ¿Qué tal? Qué padre. Sí, está interesante. Supongo que no es con todas las enfermedades, o sea, que se puede hacer esta telemedicina, ¿o sí? No, efectivamente, hay que saber que, pues evidentemente, cuando uno tiene un pie roto, uno tiene un pie roto. Tienes que ir con el doctor, tienes que tomarte una radiografía y hay que ponerte un yeso, un casquillo, lo que sea, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con heridas. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy con esto del coronavirus? Nosotros, por ejemplo, tenemos servicios, tenemos una membresía de salud que con una app puedes tú acceder a una consulta médica. Y el médico puede definir si requiere que te vea un médico de manera presencial o si requieres, si puedes tomar la consulta de esta manera y nada más. Por otro lado, tenemos servicios, por ejemplo, de hospital en casa. Enviamos un kit con monitores, un monitor para medir el oxímetro, o sea, la oxigenación, un monitor para medir la presión, y a través de este tipo de interacciones podemos estar monitoreando para evitar que alguien vaya a un hospital o se complique. Ahorita ya tuvimos, y les quiero contar esta experiencia porque fue realmente muy gratificante. Estamos ahorita contratados por una maquiladora de respiradores médicos, de equipo médico en el norte del país. Son más de 13,000 familias a las que estamos atendiendo. Y un día una de estas trabajadoras se enfermó y tuvo que irse a su casa. Y durante el monitoreo nosotros le enviamos el kit. Nos dimos cuenta que se estaba complicando. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero primero que morirme aquí que irme a un hospital, ¿no? Sin embargo, logramos convencerla, encontramos una cama en un hospital privado y a través de la empresa, la verdad es que esta persona salió adelante y le cambiamos la vida a toda una familia. Esto pues son de las cosas que uno está muy contento de poder hacer y son los alcances que tiene la telemedicina. Wow, qué Porque buena onda, felicidades. Fíjate que yo me he enterado que muchas personas con otro tipo de enfermedades, ni siquiera es el virus, pues han tenido serios problemas de salud y han perdido la vida por el miedo de ir al hospital, porque no encuentran quien los atienda. Hay muchos hospitales que ya se enfocaron 100% al virus. Ahí, ¿cómo podemos hacer para que, así como todos ahora aprendimos a comunicarnos a través del Zoom, aprendamos a manejar nuestra salud, prevenir cualquier tipo de enfermedad a través también de la tecnología? Efectivamente, tenemos que tener esta cuestión de abrir la mente en todas las diferentes variaciones de cómo podemos explotar esta tecnología. Uno de los grandes problemas que hay y que tal vez no todo el mundo sabe es que una de las grandes epidemias que hay es de la depresión. Los trastornos mentales hoy en día están afectando mucho. Y la telepsiquiatría es una solución impresionante. Si bien hay gente que prefiere tener la sesión física de tú a tú con el psiquiatra, hay otras personas que encuentran este medio muchísimo más fácil de expresarse porque están en su casa, están en un ambiente en el cual ellos se sienten seguros y en muchas ocasiones pueden abrirse a poder revelar más cosas. Y se ha encontrado ya estudios que hay una mejor relación médico-paciente y en el caso de telepsiquiatría pues no hay mucho que explorar más allá que la mente y eso no se toca, ¿no? Casi nada. ¿No? Y tenemos otro caso, por ejemplo, la telenutrición o la otra epidemia, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y como bien mencionas, la gente está teniendo temor de ir al doctor, al hospital para no contagiarse y está descontrolándose, está descuidando. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo que le llamamos Victoria, es un equipo de monitoreo para personas con insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca es una de esas enfermedades que si te descompensas mucho, cada 6 meses terminas en el hospital. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es a través de estos dispositivos, vamos monitoreando si la persona va a estar teniendo alguna complicación y hablamos con su cardiólogo de cabecera y hablamos con otros médicos y se van ajustando los medicamentos. De tal manera que evitas las complicaciones. Entonces, las personas que han entrado a estos programas, de hecho lo hicimos en el 2018 con el IMSS, hicimos un piloto de 100 personas en Monterrey, y personas que cada 6 meses caían al hospital, pues cambió su vida. Y estas personas ya no tenían que estar preocupadas o con el temor de caer al hospital. Entonces, estos son varios de los alcances que tiene la telemedicina y insisto, no soluciona todo, sino es una herramienta más. Es como decir que los rayos X te hacen cirugía y eso no es cierto. O sea, los rayos X es un medio de imagen que sirven para el diagnóstico, es una herramienta más dentro de todo lo que tienen los médicos a su alcance. A mí me interesa mucho saber esto del monitoreo. ¿Cómo se da? Eso suena así como muy, ya muy avanzado, ¿no? Muy progresista. Quiero pensar que es a través de algunos indicadores que ustedes reciben, o a lo mejor un poco más sofisticado, como tener no sé, un chip o algo, o algo que te esté constantemente monitoreando. ¿Cómo es eso, doctor? Fíjate que es muy interesante lo que acabas de preguntar, porque no todos tenemos esta facilidad para utilizar la tecnología. O sea, utilizar un smartphone o utilizar un dispositivo, pues no es tan fácil o no está al alcance de todos. Pero lo que nosotros hemos logrado es adaptarnos a la manera de lo que tiene la persona a su alcance. Si la persona solamente tiene un teléfono de casa y la persona tiene un dispositivo como un baumanómetro, digo, tal vez como esto, o si lo pueden mostrar en pantalla, la persona se toma la presión. Hay dispositivos muy avanzados que estos envían la señal directamente a una pantalla donde existe un doctor con un contact center y empiezan a evaluar los diferentes signos de estas personas. Sin embargo, si la persona no tiene este dispositivo tan avanzado, puede enviarle por chat, por WhatsApp al doctor los síntomas o puede llamarle. La cuestión es mantener esa relación constante con los pacientes. Es decir, no esperarnos hasta que vuelvas a ver al paciente. Es lo que dicen, que la medicina es una medicina episódica, o sea, va por episodios. Hoy te cito al hospital, vienes, te tomo la presión, te tomo el azúcar, la glucosa, etcétera, etcétera, y te mando a tu casa y no te vuelvo a ver en 3 meses. Y esperas así con los dedos cruzados que el paciente se porte bien, que se tome sus medicinas, que haga ejercicio, ¿no? Que se cuide de la alimentación. Pero en cambio, si uno logra tener un monitoreo constante en donde educas al paciente que él tome control de su padecimiento y de su vida, y le pides que, mira, cada X tiempo vamos a estarnos comunicando por este medio, ¿no? Y vamos viendo cómo se están moviendo tus indicadores de la glucosa, cómo se están moviendo tu peso, tu porcentaje de grasa, etcétera, etcétera. Entonces puedes realmente buscar que la persona tenga una mejor disciplina y que haga un cambio en el estilo de vida, que esa es una de las cuestiones más difíciles de hacer. Claro, y luego también cuando tu cerebro alucina que tienes algo, o sea... Que no tienes, claro. Y empiezas a alucinar, llegas al doctor y te manda una aspirina y claro, las $1,800 de la consulta, ¿no? Pude haber perdido toda la tarde. Y aquí creo que lo padre, uno de mis hermanos él es un tecnólogo muy reconocido y llevó a cabo sesiones de telemedicina hace X años. Y lo increíble es que muchas veces a través de la telemedicina tú puedes lograr tener acceso a doctores, a especialistas que seguramente jamás hubieran podido recibirte. claro. Eso me encantaría que nos platicaras, porque ya a la hora de compartir el todo, a lo mejor tienes un doctor especialista en tu enfermedad que está hasta en otro país y Mira, puede participar. efectivamente, esa es otra rama dentro de la telemedicina. Tú puedes tener hoy en día acceso a las mentes más brillantes del mundo. Hay un tipo de servicio que se llama servicio de segunda opinión o de diagnóstico a distancia, en donde tú puedes tener a tu médico, digamos, no vives en la Ciudad de México, no vives en un lugar donde haya especialistas, pero quieres que te atienda alguien
o quieres conectar con alguien que tiene la misma enfermedad que tú. Y puede ser una enfermedad muy rara y que muy poca gente sepa cómo tratarla. Entonces, hoy en día hay varias páginas. Hay una que se llama como Pacientes como yo en español y hay otra que se llama Patients Like Me en Estados Unidos, en donde justamente los emprendedores lanzaron esta página para conectar especialistas, digamos que de Boston o de la Ciudad de México o de París o de Madrid o de San Francisco, con los pacientes del mundo. ¿Pero qué se necesita para esto? Bueno, lo primero hay que tener un expediente clínico electrónico, que esa es una de las cosas muy importantes. Nosotros tenemos un expediente, un eHealth Tracker, y justamente ahorita estoy apoyando a una familia que tiene aparentemente una enfermedad muy extraña y que ha visto a todos los especialistas, pero ninguno tiene la historia completa. Entonces, mañana vamos a hacer una sesión por Zoom, justamente así como estamos. Va a estar la paciente, la mamá, el psiquiatra, el neurólogo, un reumatólogo y yo como la persona que va a integrar. Y estos van a estar en su casa. Hay médicos de Clínica Mayo, hay médicos de aquí de diferentes hospitales y entre todos pueden ver al paciente de manera integral. Entonces, esta es una de las grandes beneficios de la telemedicina. Tú ahora puedes vivir en cualquier ciudad, aunque no tengas al médico especialista en tu ciudad, sí tienes acceso a él. Él puede ver tu expediente, puede ver tus estudios, puede descargar la radiografía, puede hacerte todos estos análisis y compartirlo con otros especialistas a nivel mundial. Esa es otra de las partes muy, muy fascinantes. Otra cosa que va a suceder en el tiempo cuando esté 5G va a ser las cirugías a distancia. Cuando los celulares avancen tanto para tener esta nueva generación de comunicación que se llama la 5G, hoy estamos en 3G y 4G, se va a poder tener un robot y un médico del otro lado del mundo lo va a poder asesorar y poder hacer la cirugía. Entonces, son de las cosas que suenan a ciencia ficción, pero ya están sucediendo hoy en día. Ya suceden en el mundo. Entonces, el COVID lo que vino a hacer es acelerar esta adopción, que le perdamos el miedo a tener estas conversaciones y también a los médicos cambiar la manera de cómo se atienden. O sea, nosotros, por ejemplo, con la aplicación, la aplicación que tenemos, que es MediClub, tú puedes acceder a un médico y este médico hablar con más especialistas a cualquier hora, a las 24 horas. Entonces ya no tienes que decir, ay, voy a desembolsar tanto dinero por ir a ver a un especialista. Si tienes una membresía, tú ya en tu pago mensual ya tienes este beneficio y puedes acceder. Y ya de esa manera no descuidas tanto tu salud. Y además el costo es ridículo, pero ridículo. Si lo ven, tengo de hecho un video de la aplicación, lo vamos a pasar. Oye, Ale, qué duda, tú tenías muchas dudas, ¿no? Sí, justo eso iba a preguntar, el acceso económico, porque cuando oyes de especialistas en el mundo, pues te suena como agarrar un avión y que aparte te va a cobrar unos honorarios impresionantes. Y ahorita que mencionas esto de especialistas en cualquier parte del mundo, mi pregunta es, ¿qué tan o sea, te va a costar más acceder a un especialista o con la misma membresía puedes acceder a cualquier tipo de especialista? ¿O cómo funciona eso? Porque te cuento nomás rápido, yo tengo una persona en casa que ahorita que pusiste el barómetro, como se diga, lo acabé comprando para poder tomarle la presión y ahorita decía, bueno, estaría maravilloso que alguien que sepa me esté diciendo, porque yo le estoy midiendo 3 veces al día la presión y no tengo idea si ya se le fue de rango, si ya se le bajó de rango, etcétera. Pero una de las cosas que nos pasó es que en medicina general, pues te dicen lo normal, pero no, tendría que ser un especialista. Ahí, ¿cómo funciona entre el costo o a qué tanto tienes acceso o qué tan delicado puede ser tu caso para saber a quién van a acceder? Sí, mira, la primera pregunta sobre los costos, nuestra membresía hoy en día trae una iguala, o sea, tú pagas al mes 190 pesos y te incluye
te incluye a ti mismo y 2 familiares más. En total son 3 personas. Y con eso puedes acceder a médico general y a médico de pediatras. Y en la red tenemos 3,500 especialistas que te dan el servicio con un precio especial. Va desde los 400 pesos hasta los 1,000 pesos, pero usualmente las consultas de los médicos especialistas pues son bastante más caras. Con respecto a lo que mencionas, efectivamente hay un gran tema y tal vez, y si quieren luego lo vemos ya con más detalle, pero les quisiera mostrar mi pantalla para que vieran no puedo mostrar, pero si no... Sí, ahorita, con mucho gusto lo arreglamos. Perfecto. Y les muestro un ejemplo de cómo se va llevando este tema. Fíjate que esta es una de las cosas que acabas de mencionar muy importantes. Tenemos gente en nuestra casa o nosotros mismos que siempre tenemos a alguien que somos cuidadores de alguien más, ¿no? O sea, en mi caso, mi abuelita que tiene 86 años de edad, tiene un geriatra, tiene un psiquiatra, tiene un cardiólogo y además vive en una residencia donde hay enfermeras y hay doctores. Entonces, ninguno de ellos se comunica. Entonces, cuando ella, por ejemplo, tiene un expediente como el mío, este es un expediente electrónico, aquí estoy yo voy teniendo todas las tomas arteriales, mi peso, mi talla, mi índice de masa corporal, y yo voy graficando cada vez que uno de las tomas se realiza, o nos la mandan por WhatsApp, o se carga en la app, o de cualquier manera, y yo puedo ver cómo la persona va avanzando a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, Morgan, no se ve en la pantalla, no se ve lo que estás proyectando. Ok. Dicen, Morgan Guerra ha iniciado la función de compartir pantalla. ¿Sabes qué? Yo sí lo veo. Yo también. Yo sí lo veo y a lo mejor no te preocupes, Silvia, porque yo lo estoy grabando, entonces, Bueno, perdón. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la presión arterial. Y entonces, de hecho, está puesta en amarillo porque dice, caray, tu última presión estuvo un poco elevada. Si estuviera en verde, como este es el caso, quiere decir que estás dentro de los parámetros normales, ¿no? Estas son las últimas tomas que hemos realizado. Entonces, una persona que realiza, digamos que tiene diabetes y se toma la glucosa todos los días, pues podría tener este tipo de gráfica donde diría, mira, estás en verde, estás controlado, ¿no? Y en este mismo lugar, tú puedes acceder a todos los rayos X, ultrasonido, todas las pruebas que te hayan realizado, ¿no? De todas las personas, espirometría, densitometría, ultrasonido, electrocardiograma, rayos X de tórax, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión donde un solo médico tiene acceso a esta información, tú la tienes a la mano, pues te ayuda a tomar mejores decisiones con respecto a tu salud. Y todos los médicos de la red, doctor Morgan, pueden tener acceso a ese expediente. Exactamente, exactamente. Justamente eso evita estar preguntando cada vez lo mismo, ¿no? De, hola, ¿cómo te llamas, Julieta? A ver, y vuélveme a decir tu fecha de nacimiento y vuélveme a decir tus antecedentes. Entonces, todo eso te lo ahorras. Es como lo mismo, o sea, en vez de ir al hospital, estacionarte, estar en la sala de espera, luego ir al consultorio y como dices, 15 minutos te ve el doctor y dices, bueno, toda la hora y media que hice para llegar, ¿no? En 15 minutos. Y en 15 minutos lo haces, ¿no? Si no es necesario la exploración física y la puedes tú tener, como bien mencionas, nosotros podemos mandar a un equipo de técnicos a que te tomen las muestras de sangre, los rayos X o los ultrasonidos a tu casa. La información le llega al médico y tú tienes acceso a tu expediente. Ahora, si, tu cardiólogo, por ejemplo, que decías, ¿no? El cardiólogo de tu abuelita y los especialistas que la ven. Si no son de la red, ¿qué se puede hacer? Bueno, en ese caso, nosotros también tenemos una figura que le llamamos el asesor de salud o health coach, que es un médico que sí trabaja con nosotros y que si los médicos no tienen acceso a este expediente, este médico integra toda esta información. Hoy lo hacemos con más de 3,500 pacientes que tienen diversos padecimientos, desde insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, esclerosis múltiple, cáncer, diabetes, hipertensión. Entonces, estas personas usualmente tienen muchos médicos, tienen muchos servicios y nos encargamos de que les llegue el medicamento de la farmacia. Nos encargamos de que
hablemos con los médicos para sus siguientes citas. Si tienen que ir a terapia para la hemodiálisis o cualquier cosa de ese tipo, también se puede realizar. O sea, ustedes estarían en contacto con esos médicos de cabecera. Exactamente. De la red. Exactamente. Nosotros estaríamos en contacto con el médico, le estaríamos enviando toda esta información y ellos también nos estarían retroalimentando para ir llevando la historia completa del paciente. ¿Tienen casos, doctor Morgan, que estén atendiendo de COVID, de este SARS-CoV-2 en casa? Algo mencionó acerca de unos respiradores que estaban ustedes controlando y monitoreando a la gente a través de estos. ¿Están en casa o cómo es ese servicio? Así es. Una empresa maquiladora del norte del país que está integrada es una empresa extranjera, ellos fabrican diferentes dispositivos médicos, desde respiradores hasta marcapasos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, en el norte del país, la pandemia está bastante fuerte. Entonces, cuando tienen a una persona con síntomas o sospecha, lo envían a su casa. En ese momento nos contactan a nosotros y nosotros enviamos un equipo médico, enviamos el oxímetro para medir la oxigenación, enviamos el baumanómetro para medir la presión arterial y enviamos un termómetro y además nos encargamos de la coordinación si es que requieren medicamentos. Todos los días, uno de nuestros médicos habla con el paciente o con un familiar, le pedimos que se mida los diferentes biomarcadores o los diferentes indicadores de salud y vamos tomando decisiones día a día. Hoy, en lo que va desde el inicio de la pandemia, desde marzo aproximadamente, hemos atendido a más de 1,625 casos. ¿Qué saturación de oxígeno se requiere para pensar que ya necesitas una ayuda en vías aéreas? Bien, las guías de práctica ahorita están mencionando que abajo de 90 ya empieza a ser un dato de alarma y pasando de 85 la persona podría estar ya requiriendo una intubación. Sin embargo, algo que está pasando mucho con el COVID-19, que se dieron cuenta en Nueva York, era que llegaba la gente con esto que se llama hipoxia silenciosa. Cuando alguien tiene tan bajo el oxígeno, pues pierde el conocimiento, ¿no? O sea, te falta el aire, te desmayas y entonces, pues de inmediato te intuban. En Nueva York se empezaron a dar cuenta que llegaba gente, le ponían el oxímetro y tenían 81, 80 de saturación, pero las personas estaban conscientes y estaban hablando por celular y les decían, oiga, perdón, deje el celular porque lo vamos a intubar, ¿no? O sea, lo vamos a sedar. Entonces, lo que se dio cuenta era, oye, si alguien está suficientemente lúcido, evitemos la intubación y pongámoslo boca abajo, que se llama posición prona. Pongámoslo boca abajo para que la presión del pecho no sea tanta y lo oxigenamos. Entonces, eso ha evitado muchas intubaciones, mucho uso de respiradores, porque además de todo, el índice de mortalidad o de letalidad del virus cuando alguien está intubado es mucho mayor. Hasta un 70 o 80% de las personas que están intubadas son personas que pueden fallecer. Entonces, cuando necesitas un respirador, entonces ya lo hospitalizan o pueden llevarlo a casa. No, ya tiene que estar hospitalizado, definitivamente. O sea, como el caso que te comentaba, la paciente la estábamos monitoreando en casa, iba bastante bien, pero empezó a deteriorarse, empezó a bajar su nivel de oxigenación y ahí, insisto, hay que saber los límites de la telemedicina. Ahí uno no puede atrasar la atención médica, de inmediato enviamos una ambulancia y la paciente se ingresó al hospital. Ahí en el hospital no puedes ahorita hacer una intubación en casa. Existe en Estados Unidos una tendencia que le llaman tele-ICU o cuidados intensivos o unidad de cuidados intensivos, teleunidad de cuidados intensivos, en donde sí mandan a una enfermera especializada para que esté las 24 horas y hay un médico intensivista que está revisando todos los monitores. Pero todavía no está aquí en México, sin embargo, sí va a pasar eso. Claro. Oye, si se necesita, por ejemplo, el poder tener una receta, ya ves que ahora hay muchos medicamentos que te dice el doctor y a la hora que lo pides te dice, no, pues no lo puedo mandar. Sin receta.
Porque, Exactamente. oiga, pero es que no puedo salir. A mí me pasó con Daniela, mi hija, que le dio influenza durísima, pero durísima en febrero, y que luego te voy a hacer una pregunta que Sí. tú seguramente debes saber cómo contestarla, y no había forma de conseguir el medicamento y yo no tenía forma de salir a comprarlo. ¿Ahí qué Efectivamente. pasa? Sí, mira, hoy en día en México la ley no permite este tipo de prescripciones o de la prescripción de medicamentos Virtuales. controlados de manera virtual. En ese caso tenemos dos soluciones. Para el caso de que no puedas salir, se manda un médico a tu casa. Dentro de la aplicación, nosotros de Mediclub tienes acceso al servicio de ambulancia y de médico en tu casa. Entonces, esa con un pago adicional de 400 pesos por visita, va el médico, hace la evaluación y te entrega la receta. Ok. Esa es una de las opciones. La otra opción que sea, bueno, sí puedo salir a mi casa, pero no quiero ir al hospital, así ya me pasó, pues pueden ir a uno de nuestros 400 consultorios que están en Walmart. Entonces, puedes iniciar la consulta aquí, por ahí, por este medio. El médico te puede decir, ¿sabes qué? Yo creo que sí te tiene que valorar uno de mis compañeros, déjame poner la nota y te voy a mandar a uno de nuestros consultorios. Entonces, tenemos cerca de 600 médicos en nuestra red que están atendiendo en nuestros consultorios, y el médico que está en el contact center se comunica con él, le explica el caso y continúas con la atención, haciéndola mucho más fácil, ¿no? Me pasó hace poco una compañera de la preparatoria que, pues ella dice, bueno, yo quiero ir al Hospital Ángeles siempre con mi pediatra. Se lastimó su chiquito, se cortó y requería que le hicieran unas puntadas, ¿no? Entonces me dijo, Morgan, la verdad es que nunca he usado un consultorio de farmacia, siempre voy al Ángeles, pero ahora me da miedo ir al hospital. Entonces le dije, ve a uno de mis consultorios, la van a atender, todavía no estaban cerradas las tiendas, era muy al inicio, ¿no? O sea, yo creo que habrá sido en febrero todavía. Fue, la atendimos, como era una consulta de medicina general, fue bastante sencillo y quedó fascinada. Entonces, puedes tener esta otra manera de acceder a los servicios de salud. Cuando se necesitan estudios más profundos como tomografías, resonancias, ultrasonidos, todo lo que implica mucha aparatología, ¿qué se hace? Bueno, en ese caso también tenemos convenios con estos centros de diagnóstico como Anatómico Polanco, como el Chopo, etcétera, o los mismos hospitales que también tienes descuentos al utilizar la membresía. Entonces, efectivamente, puedes tener la consulta por aquí y el médico te manda a ver, ¿sabes qué? Sí, hay que hacerte una tomografía o una tomografía de control. Entonces ya nosotros nos encargamos de coordinar que mes a mes se te vaya realizando este tipo, o cada 6 meses, este tipo de estudios más complejos. Oye, Morgan, y por ejemplo, ahorita que todo el mundo está tan, pues, citado, como dicen muchos, ¿no? Entre que piensas que es COVID y a lo mejor es otra cosa, y te mandan a hacer estudios y no quieres ir. Yo hablé por teléfono a un laboratorio para que vinieran a domicilio hasta julio de no sé qué. Y dije, no, pues ya nos morimos, ¿no? De aquí a julio acabamos, o sea, tuvimos que ir. Pero mi punto es, ¿cómo manejas esa logística? Porque supongo que muchísima gente está igual que uno, que no quiere salir y que no quiere ir a ningún lado, para que sí tengas esa disponibilidad. ¿Tienes tantas personas para hacer esos laboratorios? Sí, en la Ciudad de México sí tenemos hoy el servicio. Poco a poco lo iremos expandiendo en toda la República. De hecho, hoy en la mañana di otra plática y me pedían que si en Panamá cuándo abríamos y en Florida, etcétera, ¿no? Pero hoy en día tenemos una logística bastante sencilla. Tú entras a nuestra página y ahí en previta.com.mx hay un chat y pides los estudios, se pagan y usualmente tenemos servicio a las 24 horas, es decir, al día siguiente se te programa tu atención. Tenemos todos los laboratorios de análisis clínicos, o sea, de sangre y de cualquier otra sustancia, ¿no? Tenemos también servicios de rayos X y ultrasonido a domicilio, que te digo, se programan y al día siguiente se va y se hacen los estudios. Hoy en día con el COVID nosotros tenemos las pruebas rápidas de anticuerpos, estas pruebas que te permiten saber si alguien se infectó hace un mes aproximadamente o tú mismo tuviste la infección, puedes utilizar este tipo de pruebas. O sea, estas pruebas son muy sencillas, es un cassette y nosotros vamos al domicilio, vamos con todo el equipo de protección y van personas especializadas a tomarte las muestras ya sea de sangre o una gotita de sangre, como es este caso, y tenemos esta disponibilidad. Nosotros ahora nos estamos adaptando a esta nueva realidad. De hecho, en los 15 años que llevamos de empresa,
al principio uno de nuestros servicios se llama servicios móviles de salud. Tenemos unidades móviles, o sea, unos tipos remolques grandotes donde vamos a las empresas a hacer check-ups. Pero ahora con esta cuestión de que la gente quiere que vayan a su casa, pues tuvimos que adaptar el servicio. Me encontré también el video que me llamó mucho la atención y lo vamos a pasar para que vean cómo funcionan las pruebas. Doctor Guerra, yo también le quiero preguntar acerca del COVID. Las cifras están Horribles. desatadas. La verdad es que ya estamos llegando a los índices que tenía Italia en su peor momento y otros países también, la ciudad de Nueva York en sus peores momentos. A mí sí me preocupa muchísimo esto y la verdad que estoy ya viendo una relajación, la gente está ya muy laxa, ya no está utilizando las medidas de protección, etc. El otro día yo tuve necesidad de acudir, de poder, de tener que hacer una prueba para una persona de la cual sospechábamos que tenía el COVID. Y también estuvimos hablando a laboratorios y eso, y también nos programaban para quién sabe cuándo. Bueno, total, y siempre nos preguntaban, ¿no? Que sí, qué prueba queríamos. Y yo no tenía la menor idea, ¿no? De que si era de incidencia, de que si era de inmunidad, de que no sé qué. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el protocolo cuando vemos que una persona ha perdido, en este caso era una persona que había perdido el gusto y el olfato, le dolía muchísimo la cabeza, no tenía dolor de garganta, pero sí tenía muchísimo dolor de cuerpo, o sea, de los síntomas principales, y tenía fiebre, de los síntomas principales, la verdad que tenía bastantes. Entonces, por eso nos surgía que le hicieran una prueba. Pero realmente no sabíamos ni con quién, ni qué tipo de prueba, ni en qué condiciones llevarla, etc. ¿Cuál es el protocolo? Muy bien. Bueno, como siempre, como médico, lo que les voy a decir es que deben de ver con su profesional de la salud. Con nosotros pueden, a través de la app, primero preguntar a un médico, o también pueden, si no tuvieran la app, pueden acceder a un servicio de consulta a distancia. Pero es muy importante la pregunta que haces para que el público sepa las diferencias de las pruebas que existen hoy. La situación
que vive México, ayer fue uno de los días de mayor contagio que ha habido y continúa subiendo el índice de contagios. Entonces, hoy en día, cualquier síntoma que se parezca a COVID, hay que sospechar que es COVID, ¿sí? Puedes uno diferenciar, usualmente pensarías que es influenza, pero hoy con la pandemia es COVID. Las pruebas que se realizan para detectar al virus se llaman pruebas de PCR. Nosotros también tenemos el servicio y a las 24 horas vamos a tu casa y este es el servicio en el cual te ponen un hisopo en la nariz o en la boca y te toman una pequeña muestra de la secreción nasal y se envía al laboratorio. En el laboratorio lo que hace esta prueba de PCR es una prueba que detecta los genes del virus, el RNA, es decir, que hay virus dentro de tu cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hay síntomas, la primera parte que está llena de virus es toda la zona nasofaringea, toda la parte de la nariz, boca y garganta. Entonces, ese es el lugar donde debes de detectar. Esta prueba tienen usualmente los resultados en 36 a 48 horas y te dicen positivo para SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19. COVID-19 es la enfermedad, SARS-CoV-2 es el virus. Y sales positivo. En ese sentido, debes de tener todo el protocolo de monitoreo y de atención, dependiendo, obviamente, las condiciones de salud de la persona. Debemos saber si la persona es mayor de 55 años de edad, o si tiene diabetes, o diabetes descontrolada, o hipertensión, o cualquier otro factor de riesgo que ponga en peligro su vida o tenga el sistema inmune disminuido. Entonces, esas son las pruebas que se tienen que hacer cuando está el virus activo. Posteriormente, existen estas pruebas que se llaman las pruebas de anticuerpos. A esas pruebas les han dicho las pruebas serológicas. Serológicas porque viene de sangre, ¿no? De ceros, sangre, lógicas de conocimiento. Entonces, serológicas desde el conocimiento de la sangre. Y hay dos tipos de pruebas. Las pruebas rápidas o de cassette, como las que acabo de mostrar, o también pruebas de laboratorio, en donde te hacen una muestra de sangre y se la llevan al laboratorio. ¿Qué es lo que se busca con estas pruebas de anticuerpos? Es saber cuántas personas no tuvieron síntomas, pero ya tienen la inmunidad. Ayer, por ejemplo, fui a un programa de televisión, realicé 10 pruebas y uno salió positivo y nunca había tenido los síntomas. Entonces, esa persona tiene los anticuerpos, es decir, el anticuerpo es la defensa propia de nuestro organismo que produce cuando ya tuviste exposición al virus. Es lo que buscamos con las vacunas, que cuando alguien se vacuna, te inyectan algunas sustancias que se parecen al virus, que se llaman antígenos, para que nuestro cuerpo produzca los anticuerpos protectores. De los anticuerpos existen dos tipos de anticuerpos. Los IgM, que son los anticuerpos de momento, es decir, cuando alguien se enferma, por ejemplo, este caso que me acabas de comentar, Julieta, esta persona inició con los síntomas. Lo que hoy sabemos es que el virus se tarda de incubar más o menos 5 días antes, más o menos desde el medio, pero puede ser 15 días antes. Entonces, el día que la persona empieza con los síntomas, ya corrieron 5 a 10 días antes de que empezó con la infección. El cuerpo se tarda aproximadamente de 20 a 25 días en producir los primeros anticuerpos, que se llaman estos de IgM. Son las primeras defensas que ocurren y se elevan rápidamente para detectar al virus, para que nuestras células de defensa, los glóbulos blancos, lo ataquen. Y posteriormente se tarda un poquito más de aparecer otro tipo de anticuerpos que se llaman IgG o inmunoglobulinas G. Inmunoglobulinas M o anticuerpos M e inmunoglobulinas G o anticuerpos G. Los anticuerpos G son los de memoria. Son los anticuerpos que ahorita van a durar bastante tiempo para en caso que volvamos a tener contacto con el virus, el cuerpo ya lo reconozca. Entonces, esas son las dos pruebas hoy que existen, PCR y anticuerpos. ¿Qué hacer? Siempre a consultar con un profesional de la salud, ahora puede ser con telemedicina, con nosotros en Previta, o puede ser con su médico de cabecera. Y que el médico les ayude a definir qué tipo de tratamiento deben de realizar. La prueba de anticuerpos es más corta, o sea, el resultado sale más rápido, ¿verdad?
Efectivamente. En el caso de las pruebas de cassette, como las que acabamos de mostrar, ¿no? Estas, el resultado están en 10 minutos. ¿Y qué tan certero? Es muy buena pregunta. Las pruebas que nosotros utilizamos tienen hasta un 99% de certeza para IgG y 97% para IgM. Es decir, son bastante certeras, tienen mucha precisión, y lo que uno está evaluando en una prueba, en cualquier tipo de prueba en medicina, tú quieres que la prueba sea muy sensible o de alta sensibilidad, es decir, que cualquier tipo de prueba que hagas detecte la enfermedad o lo que quieres que realice. Y que sea muy específica, es decir, que tenga alta especificidad, que sea exclusiva para la enfermedad, ¿no? Que no se confunda con otras enfermedades. Por decir, oye, salió positivo, pero no era COVID, era influenza. Ah, pues esa prueba no es buena. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué hubo tanta confusión al inicio de que si sí sirven o no sirven? Bueno, porque empezaron a salir pruebas que no tenían la suficiente validez científica. Lo que nosotros hicimos fue irnos con las autoridades, pasar por todo el proceso de evaluación, de contar con todo el respaldo científico que se requiere para poder registrar un dispositivo médico, y luego además fueron evaluadas por el Hospital de Nutrición. Entonces, aquí en México se hizo un doble trabajo para evaluar que las pruebas que tenemos en el mercado, las que están validadas por la COFEPRIS, pues al menos tengan un alto nivel de certeza. Porque si no, en vez de estar protegiendo a la población, pues estás dañándola. Y eso es muy importante porque yo he visto mucho en redes sociales gente que está anunciando que realiza las pruebas y que te las manda y etcétera. Yo les recomiendo que siempre deben utilizar una institución de salud como la nuestra que pueda darte el resultado y que cuente con todas las credenciales. Nosotros mandamos a técnicos a realizar la prueba, pero no te puedo mandar una prueba para que tú te la realices a tu familia. Eso es lo que puede generar más confusión y más problemas. Lo hacen mucho en empresas, ¿no? Estaba yo viendo y platicando con un corporativo, con una amiga, que de hecho está con ustedes, y me decía que ahora para este regreso, estas pruebas eran increíbles. Porque imagínate empezar otra vez a interactuar con la gente, qué miedo. Exactamente. Sí, estamos yendo a muchas empresas. De hecho, como comento, las empresas que están en México, que no han podido parar, empresas de alimentos, farmacéuticas, ahora que se están reactivando todas las automotrices, pues lo que buscan es detectar cómo está el nivel de contagios, qué personas ya tienen anticuerpos y ya pueden estar trabajando libremente y qué personas todavía están susceptibles a la enfermedad. Las personas que están susceptibles hay que hacerle las pruebas de PCR en su caso, mandarlas a aislamiento y llevar un control de casos. Porque algo que tenemos que saber es que esto no se va a ir. Claro. Hasta que no existe una vacuna que funcione, y eso puede ser en 18 o 24 meses, hoy vamos a continuar con esta escalada de casos. Lo que sí sabemos es que al menos la primera oleada no ha parado, sigue en aumento la cantidad de casos. En México, lamentablemente, esta cuestión de distanciamiento social y de cuarentena no ha sido tan reforzada como en otros países. Y en cada momento que se ve una reapertura, vuelve a haber un brote. Entonces, lo que tienes que hacer como autoridad o como sistema de salud es controlar los brotes en donde van saliendo. Pero lo que sí tenemos que saber es que mientras no te haya dado la enfermedad, todos somos susceptibles a padecer. Claro. Claro. Pues vamos a terminar ya. No sé con qué quieran cerrar, Julie, Ale, doctor. Ay, este mito de al que ya le dio que nos dé su plasma para que nos las inyectemos y nos inmunicemos, ¿qué de cierto hay en ello? Bueno, sí es un método médico bastante utilizado, pero tiene que ser realizado en un hospital. Una persona que tiene la enfermedad y que tiene un sistema inmune fuerte puede donar plasma porque ahí tiene sus anticuerpos. Y los anticuerpos es algo maravilloso porque eso es algo que todos los humanos podemos utilizar. Es decir, puede hacer la transferencia de un humano a otro para entregar los anticuerpos. Hay dos tipos de tecnologías. Una que sea alguien, un donador, va al hospital, hace una donación de sangre, se purifica esa sangre y se queda solamente la parte del plasma rica en anticuerpos. El otro método es irte al laboratorio, producir sintéticamente estos anticuerpos y darle una terapia de anticuerpos a la persona. Ajá. Vacuna. Como una prevacuna, o sea, tú no produces los anticuerpos, sino te los dan, ¿no?
Te los dan inyectados. Inyectados, exactamente. Sí, te los ponen por infusión. Pues, ¿cómo nos registramos al servicio de telemedicina? Ya nos dijiste que hay que con una cuota mensual podemos registrar a varios miembros de nuestra familia, que hay una red de médicos a los cuales podemos nosotros acudir, que me imagino que han de estar en su página, de acuerdo a las especialidades, que guardan un expediente para cada uno de nosotros y no estar teniendo que dar la información todo el tiempo, y que hay este servicio de ir monitoreándonos, ir dando información para que ustedes vayan construyendo estas gráficas y vayan viendo también cuando pues ya estás a lo mejor en rojo y te tienen que decir que ya tienes que tomar algún medicamento o algo. Pero, ¿cuál es la página? ¿Cómo Vamos a ponerlo? Lo vamos a poner, y de hecho ya quedamos que la primera teleconsulta con Retos Femeninos va a ser sin costo a la hora de bajar la aplicación, y lo cual les agradezco mucho porque pues en Retos Femeninos somos básicamente mujeres, y de la mujer dependen en muchas ocasiones muchos familiares, somos tan involucradas con la familia que acabamos cuidando a gran parte de la familia, así que yo creo que va a ser increíble. Todo lo vamos a poner aquí en el chat para que tengan acceso y que sea muy fácil. Y no sé cómo quisiera cerrar, Ale. Nada, yo agradecer y felicitarte por esta gran labor que estás haciendo. Me parece que ese es el camino de reinvención que muchos están reinventando de una forma, pero que hacerlo en la medicina me parece que es lo que nos espera para el futuro. Así que muchas felicidades. Pues muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad. Las mujeres son en salud las tomadoras de decisiones. Son las que cuidan a todo el pilar de la familia, y pueden acceder en la página, como acaban de decir, en previta.com, o pueden descargar la aplicación en Mediclub Previta, ya sea en Android o en iOS. De cualquier manera, también estamos pues, a sus órdenes en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Morgan. Gracias de verdad, a todos. Porque las dudas cada día crecen más, porque esto pues cada vez es más grande y más preocupante. Así Con esto nos despedimos. Hasta Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Buena suerte. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.